cordial saludo. En este momento vamos a trabajar una presentación que aborda los temas fundamentales, más característicos del capítulo de permeabilidad de la asignatura mecánica de suelos. Pueden ustedes analizar dentro de esta diapositiva los diferentes temas que se van a abordar a lo largo de la charla. Todo esto buscando describir principalmente, más que el concepto de permeabilidad, hacer una descripción completa de las propiedades hidráulicas del suelo. Identificado este suelo, claro está, como un medio poroso, tal como aparece aquí en el tema descrito, que en el momento en el cual el agua lo atraviese, pues va a generar unas condiciones de energía que explicaremos a partir de la ley de Darcy, que se encuentra también más adelante descrita como parte de los temas a tratar en esta presentación. Posterior a ello, pues analizaremos también las características bajo las cuales puedo realizar en el laboratorio los ensayos de permeabilidad con el fin de medir este coeficiente, que básicamente es el parámetro más característico dentro de la condición hidráulica al interior de una masa de suelo. Los invito entonces a que prosigamos con la siguiente diapositiva. En la diapositiva que tenemos acá reflejada aparece lo que es como tal la definición del medio poroso. Es decir, es una definición general de medio poroso, pero que aplica obviamente para el suelo. Si ustedes lo notan en dicho gráfico, identificarán unas partículas sólidas interconectadas, algunas, otras no tanto, pero pues que presentan claramente unos vacíos que están rellenos con agua, pueden estar rellenos con agua o pueden estar rellenos de aire. Estos vacíos son los que nos van a permitir o los que nos permiten definir el componente de medio poroso. Si la masa no es sólida, sino que tiene unos vacíos, y estos vacíos pueden ser aire o pueden ser agua, tenemos la característica básica de medio poroso. Una de las condiciones para que el suelo pueda ser trabajado como medio poroso es que a profundidad, no horizontalmente sino a profundidad, yo pueda generar presiones hidrostáticas, para lo cual se hace necesario que, vuelvo y repito, a profundidad los vacíos estén interconectados, puesto que ustedes sabrán que la generación de presiones hidrostáticas depende de la profundidad del punto a partir de la lámina de agua, de la condición superior de lámina de agua, y ustedes saben que esta profundidad pues es una componente Z que se mide verticalmente. Ya hablando del principio de Arquímedes, que es uno de los principios básicos para nuestro trabajo en comprensión del flujo en medio poroso, es importante que nosotros establezcamos unas condiciones básicas bajo las cuales nosotros logramos interpretar el funcionamiento de este principio y su aplicación en suelos. Tienen ustedes aquí en la parte superior la definición de lo que es como tal el principio de Arquímedes, que me habla básicamente de la presencia de una fuerza ascensional, de una fuerza ascendente cuando un cuerpo se encuentra dentro o inmerso, mejor, ¿cierto? Sumergido en un fluido que, como ustedes lo ven ahí, debe estar en condición estática. Esta fuerza ascensional descrita por Arquímedes es lo que nosotros conocemos con el nombre de empuje, y este empuje no es nada más que el peso del fluido desalojado. Si ustedes notan, en la probeta de la izquierda verán una medida un poco más o menos, si la probeta está calibrada por ejemplo en mililitros,
un ejemplo, podríamos pensar que la probeta, antes de estar sumergido el cuerpo, está poco más o menos en unos 20 mililitros. Si sumergimos el cuerpo, como ustedes lo pueden ver en la probeta de la derecha, este volumen aumenta, incrementa, es decir, la nueva lectura es más o menos 23 mililitros puede ser. Se han desalojado entonces 3 mililitros. El empuje es el peso de esos 3 mililitros desalojados, o sea, del volumen desalojado. Tienen ustedes ahí la ecuación que les permite calcular el empuje como la densidad del fluido, en este caso, y habitualmente puede ser la densidad del agua, la gravedad, habitualmente 9.8, hay algunos autores que lo toman como 10 metros sobre segundo cuadrado, y el volumen del cuerpo sumergido, que corresponderá exactamente al volumen del fluido desalojado, es decir, estos 3 mililitros. Cuando realicemos ese cálculo encontraremos el valor de la fuerza ascensional. La presencia de esta fuerza ascensional es la que nos permite entender por qué los cuerpos pesan menos dentro de un fluido que fuera de él. Y es que dentro del fluido, pues la condición estática de ese fluido genera esa fuerza ascensional. Cuando yo construyo un diagrama de cuerpo libre sobre ese cuerpo que se encuentra sumergido, pues claramente hay dos fuerzas actuantes, un peso vertical descendente, un empuje vertical pero ascendente, una fuerza ascensional en sentido contrario, y la relación de esas dos fuerzas, la resta, peso menos empuje, me permitirá indicar entonces un peso aparente, que procede, nuevamente les repito, de la diferencia entre el peso real del cuerpo, el peso pues al aire libre, y la fuerza de empuje calculada. Este principio de Arquímedes, el análisis de cuerpos sumergidos, es vital para nosotros en lo que respecta a análisis de suelos, debido a que principalmente cuando nosotros tenemos un nivel freático, todos los suelos que se encuentren por debajo de ese nivel freático se encontrarán como se encuentra este cuerpo dentro de la probeta, en condición sumergida. Por lo tanto, será muy importante para nosotros hacia adelante calcular el peso sumergido de dicho suelo. El peso sumergido en unidades anteriores ustedes ya lo han podido calcular a partir de la relación de peso saturado menos peso del agua. No lo olviden, por debajo del nivel freático, los suelos se encontrarán en condición sumergida. Cuando ya vamos nosotros entonces a realizar una valoración característica de cómo se mueve el agua, un fluido, al interior de una masa de suelo concebida como medio poroso, es importante entonces definir unos conceptos básicos de esfuerzo, como son los esfuerzos totales, los esfuerzos neutros y los esfuerzos efectivos. Miremos cómo se realizaría ese cálculo. Cuando hablamos de esfuerzos o presiones o tensiones totales, nos estamos refiriendo básicamente a la carga de material que hay encima de un punto de suelo, como ustedes lo pueden ver en esa diapositiva. Es claro que ese punto de suelo que se encuentra ahí tiene una carga de material de una profundidad Z. Cuando queremos realizar el cálculo correspondiente, noten ustedes que el nivel freático se va a encontrar para este caso, que estamos analizando un suelo saturado, es decir, un suelo que está por debajo del nivel freático. Miren la línea horizontal superior coincide con la posición del nivel freático, lo cual induce que el material que se encuentra por debajo de ese nivel freático teóricamente está en condición saturada y pues lógicamente en condición sumergida, como hablábamos anteriormente. Este es un supuesto teórico, futuros ingenieros. No todas las veces en la vida real el material o el suelo que se encuentre por debajo del nivel freático
se va a encontrar en condición saturada. No es difícil para ustedes creer en esto. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes una condición bajo la cual nosotros, acuérdense que la saturación es simplemente tener todos los vacíos llenos de agua. Resulta que el vacío tiene un tamaño que depende del tamaño de la partícula. Es decir, no puedo esperar el mismo tamaño en un vacío de un suelo granular, una grava, que en un suelo arcilloso. Los vacíos, el tamaño, no la cantidad, el tamaño de los vacíos que habrá en un suelo arcilloso serán mucho más pequeños que el tamaño de un vacío que habrá en un suelo granular, grueso, una grava, una arena. ¿Esto qué induce? Esto induce a pensar entonces que si voy a saturar un suelo, entre más pequeño sea el vacío, es mucho más complicado llenarlo. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de agua, la cantidad de moléculas necesarias para llenar ese vacío, entre más pequeño sea el vacío, cada vez serán más pequeñas, y esto induce que las fuerzas eléctricas comienzan a dominar ese comportamiento, ya no gravitatorio. Entonces, si el vacío es más pequeño, necesitaré menos partículas de agua, y entre más sueltas estén las partículas de agua o de cualquier fluido, pues la dominancia ya no va a ser gravitatoria, ya la partícula no va a tender tan fácilmente hacia el centro de la Tierra por atracción gravitatoria, sino que ya comienza de pronto a tener otro tipo de comportamientos propios del mundo microscópico, y será mucho más complicado saturar suelos arcillosos que suelos granulares gruesos. Es por esto entonces que les solicito tengan pues mayor precaución, porque para los supuestos teóricos podemos asimilar que todos los materiales por debajo del nivel freático se encuentren en condición saturada. Pero como les digo, no necesariamente es una situación real que tenga que ser absolutamente válida. Hay diversos materiales. Obviamente, por ejemplo, si ustedes analizan la condición de un acuífero, es obvio que habrán materiales por debajo del nivel freático que no tendrán unos grados de saturación como nosotros los esperamos. ¿Un acuífero qué es? Un acuífero es un lecho gravoso, un lecho arenoso que se encuentra depositado encima de un lecho arcilloso muy denso, de una muy baja relación de vacíos. ¿Y esto qué hace? Que si yo tengo filtración de fluido en sentido vertical producto de una lluvia, pues ese líquido atravesará mucho más fácil el material granular grueso que el estrato que se encuentra subyacente, es decir, el estrato arcilloso que se encuentra por debajo de ese lecho arenoso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como el agua ya no puede atravesar tan fácilmente ese lecho arcilloso que subyace, que es la base de nuestro lecho granular, entonces se va a comenzar a acumular el agua. Y al comenzarse a acumular el agua, tenemos un depósito que se concibe con el nombre de acuífero. Entonces ese es un ejemplo en el cual ustedes pueden comprobar que no necesariamente todos los materiales por debajo del nivel freático están saturados o estarán saturados. Pero de todos modos, pues hablando nuevamente, volviendo al tema de las presiones o de los esfuerzos totales, noten ustedes que cuando requiero calcular un esfuerzo total, el esfuerzo total para este caso, que es el vertical, pues no es nada más, como ustedes lo pueden ver ahí, que el gamma del material por el espesor de estrato que se encuentre, o el espesor de material que se encuentre por encima de ese punto. En este caso, para esta diapositiva, está graficado o está caracterizado con la letra Z. El gamma que nosotros tomamos acá para nuestra condición, pues obviamente es un gamma saturado, porque pues me encuentro por debajo del nivel freático. En la vida real, cuando ustedes se encuentren con una condición de estas, pues hay que entender también que la condición de suelo saturado es la condición más crítica de diseño, por lo tanto es la que habitualmente nosotros adoptamos en cursos posteriores, ya valga la redundancia, de diseño, como lo que es geotecnia. Entonces, no lo olviden, hay unos esfuerzos totales producto de la condición o de la carga de material que se encuentra por encima del punto de análisis. Ojo que este esfuerzo se lo estoy calculando es al suelo, por lo tanto ese gamma
saturado es del suelo, nada que ver con el gamma del agua ni con condiciones similares. Cuando nuestro suelo no está saturado, como en este caso, que tenemos un suelo en condición húmeda, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a que en este tipo de situaciones todos los vacíos del material ya no van a estar llenos de agua. Habrán algunos vacíos que tengan agua, otros vacíos tengan aire. Por lo tanto, no podemos hablar de un suelo saturado, hablaremos de un suelo húmedo o un suelo parcialmente saturado. Si ustedes lo notan ahí en la ecuación, se trabaja bajo la misma condición de cálculo, pero ya no se trabaja con un gamma saturado como en la diapositiva anterior, sino que se trabaja con un gamma húmedo, un gamma sub H, como está ahí, que es el que nosotros medimos en laboratorio a partir de extraer la muestra, tomarle sus dimensiones geométricas, pesarlas y hacer la relación simplemente de peso sobre volumen en condición real del terreno como la extraje, y esa relación de peso sobre volumen pues me dará ese gamma húmedo, o lo que nosotros conocemos de capítulos anteriores como nuestro famoso gamma total. En ambas condiciones noten ustedes que lo que se trabaja es la misma ecuación, la única variante es el valor del gamma con el que se trabaja, dependiendo de la condición en la que se encuentre el suelo en dicho momento. Para el esfuerzo neutro, que nosotros llamamos esfuerzo neutro o presión neutra, como los pueden ustedes ver ahí, ese esfuerzo neutro o presión neutra no es nada más que lo que nosotros conocemos como la presión de poros, también conocida en algunos documentos como presión intersticial. Esta idea de presión neutra es simplemente el cálculo de la presión hidrostática en ese punto. Por lo tanto, si lo que se va a calcular es una presión hidrostática, se hace evidente tener un nivel freático o tener claro la posición del nivel freático por encima de ese punto. Aún estamos calculando presiones de poros en sentido descendente, presiones hidrostáticas. Más adelante trabajaremos los conceptos de succión, de presiones de poros o de presiones neutras negativas, que son las que se dan por encima del nivel freático, pero en el sentido corriente de los desarrollos ingenieriles, nosotros tenemos que calcular presiones hidrostáticas o neutras, o también llamadas intersticiales o de poros, las tenemos que calcular en el sentido descendente a partir de una lámina superior de flujo de agua. Noten ustedes que se caracteriza con la letra U. En algunos otros documentos pues tendrán ustedes ese valor de presión de poros con la letra griega mu, y ese valor de presión de poros pues coincide en cuanto a cálculos con el valor de la presión, o con la misma forma de cálculo de la presión total. Si ustedes lo notan acá, estamos trabajando con una ecuación de gamma del agua por Z. Entonces esta expresión para calcular presiones de poros sí tiene que estrictamente tener en cuenta el gamma o el valor de peso unitario del agua, que pues ya habitualmente nosotros tomamos como una tonelada por metro cúbico, o lo podemos tomar como un gramo sobre centímetro cúbico, o demás unidades relacionadas dependiendo del sistema de medición que esté trabajando. En el triángulo de la derecha verán ustedes que es lo que concebimos como el famoso triángulo de presiones, que nos va indicando a partir de la línea inclinada que corresponde a la hipotenusa de dicho triángulo, cómo va aumentando con la profundidad el valor de la presión de poros. Desde la parte superficial de la lámina de agua, de la ubicación del nivel freático, donde la presión de poros es 0, hasta la parte final que se ubica a una profundidad Z, donde la presión pues será calculada como el gamma del agua por la respectiva profundidad Z. Cuando nosotros entonces vamos a diseñar en geotecnia, debemos primero acá en este curso de mecánica de suelos entender cuál es el real esfuerzo que va a soportar, o sobre el cual el suelo va a soportar cualquier obra civil que yo diseñe en ingeniería. Todos los materiales, o mejor, todas las obras de ingeniería
tienen un terreno de cimentación. A todas las obras de ingeniería yo les debo calcular condiciones características de suelo. Entonces, para ello utilizamos el famoso concepto de esfuerzo efectivo, también llamado, como está en esta diapositiva, presión efectiva o también llamado tensión efectiva. Ese esfuerzo efectivo que para esta diapositiva y en general en todos los documentos que ustedes revisen se caracterizará como una letra griega sigma con una comita en la parte superior, un característico de un esfuerzo efectivo. Notarán ustedes entonces que corresponde a la diferencia de los dos esfuerzos que ya hemos calculado anteriormente, que son el total y la presión de poros. ¿Por qué hacemos esto? Resulta que ustedes dentro de la diapositiva del principio de Arquímedes notaron que existía una fuerza ascensional. Resulta que acá, para nosotros, en las condiciones de suelo que se encuentre por debajo del nivel freático, se van a generar, obviamente, como hablábamos en la diapositiva anterior, presiones de poros. Lo que pasa es que la presión, a diferencia del peso, la presión apunta en todas las direcciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión no solo va a actuar en este punto de manera descendente, sino que también va a actuar de manera ascendente, reduciéndome o aliviándome el valor de esfuerzo total, el sigma B que se encuentra ahí, ¿cierto? Producto del peso del suelo que está encima. Para eso entonces es que nosotros relacionábamos el principio de Arquímedes con este tema de permeabilidad o de propiedades hidráulicas de los suelos. Poco más o menos para que ustedes lo puedan asimilar, los voy a invitar a que pues imaginemos una masa, o mejor, tres granitos de suelo en contacto intergranular con un vacío en la mitad. El vacío pues podría tener una forma muy similar a un triángulo. Vamos a suponer que ese contacto intergranular, cuando el material está seco, es decir, cuando el vacío no tiene agua, ese contacto intergranular en una medición de variable de esfuerzo puede ser, digamos, 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el valor de nuestro contacto intergranular. La fuerza friccional por contacto intergranular entre esos granitos la vamos a suponer para este ejemplo de 100 kilogramos centímetro cuadrado. Vamos a suponer de la misma forma entonces que paulatinamente vamos a ir llenando de agua ese vacío triangular dentro de esos tres granitos. Cuando yo comienzo a llenar el vacío de agua, llega un punto en el que ya teóricamente no le cabe más agüita al vacío. Si yo le quiero seguir echando agua, llenando ese vacío con agua, entonces ¿qué va a suceder? Va a suceder que esos 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado de contacto intergranular van a comenzar a reducirse producto de ¿qué? De la presión del agua que se encuentra en el vacío, y esa presión del agua que se encuentra en el vacío, acuérdense ustedes, apunta en todas las direcciones. ¿Eso qué va a inducir? Va a inducir a que los granitos, si le quiero, entre más agua le eche yo al vacío, los granitos tenderán a separarse cada vez más. Por lo tanto, esa fuerza de contacto se va a reducir en presencia de agua. Eso es lo que nos transmite el famoso esfuerzo efectivo, la reducción de las fuerzas de contacto producto de la presencia de agua en los vacíos. Entonces, supongamos que en nuestro ejemplo tenemos que la presión del agua contenida en ese vacío es de 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Eso qué querrá decir? Querrá decir, entonces, que ya mi suelo no me va a soportar o no está resistiendo por contacto intergranular 100 kilogramos centímetro cuadrado, sino que está soportando 70. Producto de que el agua presente en ese vacío redujo en 30 kilogramos centímetro cuadrado el valor de ese esfuerzo. Por lo tanto, cuando yo vaya a hacer un diseño para ingeniería, no voy a hablar de la presión de contacto total, para este ejemplo los 100 kilogramos centímetro cuadrado, sino que voy a hablar
de la presión efectiva, es decir, cuando ya le descuente las presiones generadas por el agua. Hablaría entonces que para diseño, y de mi ejemplo, estaríamos hablando de 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es básicamente la condición científica del principio de esfuerzos efectivos sobre el cual nosotros debemos trabajar y de aquí en adelante sobre el cual siempre trabajaremos en diseño de ingeniería. Por lo tanto, es vital que nosotros sepamos que los esfuerzos con los que se trabaja en diseño de ingeniería son los esfuerzos efectivos porque se reducen debido a la presencia de agua en los vacíos del medio poroso que generan presiones hidrostáticas. Bien, entonces la invitación, futuros ingenieros, es a que seamos capaces nosotros de calcular los esfuerzos que se generan en cada uno de estos puntos. Habitualmente nosotros, por ejemplo, en este ejercicio, ¿qué necesitamos conocer de nuestro suelo a profundidad? Necesitamos conocer los tres tipos de esfuerzos presentes: el esfuerzo total, la presión neutra o de poros y el esfuerzo efectivo. En este ejercicio ustedes realmente tienen dos tipos de suelo. Lo que sucede es que, si ustedes notan, el primer suelo, el primer estrato, tiene 4 metros de espesor, 4 metros de espesor, pero el nivel freático se presenta a unos 50 metros. Esto hace que la condición del gamma, siendo el mismo suelo, varíe, como lo pueden ver ustedes a mano derecha, en el cual por encima del nivel freático estamos manejando un gamma húmedo, por debajo del nivel freático para ese mismo suelo estamos manejando un gamma saturado, que en este caso es de 1.92 toneladas sobre metro cúbico. De lo que se trata, o de lo que busca este ejercicio, es que seamos capaces nosotros de generar el valor a profundidad de los tres tipos de esfuerzos, como les comentaba anteriormente. Si nosotros hacemos ese ejercicio, vamos a obtener, voy a pasar aquí a la siguiente diapositiva, vamos a obtener unas gráficas de esfuerzo contra profundidad que habitualmente son con el eje de profundidad en características verticales descendentes, como las que se presentan en esta diapositiva. Noten ustedes que la forma más fácil de calcular los esfuerzos, sabiendo que las variaciones de los esfuerzos a profundidad son estrictamente lineales para un mismo material, esos esfuerzos entonces simplemente se calcularon en los límites o partes finales e iniciales de los distintos espesores de suelo. Por ejemplo, para este esfuerzo total de 12.52 que se encuentra en la base del suelo 2, ¿qué fue lo que se hizo? Voy a permitir devolverme. Simplemente se calculó el esfuerzo que se encuentra en la parte final de ese estrato, es decir, a los 650 metros de profundidad. A estos 650 metros de profundidad, ¿qué esfuerzo total actúa? Actúa la carga de unos 50 metros de material que se encuentra por encima del nivel freático. Es decir, para calcular esa carga, haría el gamma por z, haría el 1.83 por el 1.50 metros, y voy acumulando esfuerzos a profundidad, porque para encontrar el esfuerzo a 650 no es solo ese esfuerzo, sino que también debo tener en cuenta la carga del suelo 1 que se encuentra por debajo del nivel freático. Como el nivel freático está a 1.50 y el espesor del suelo 1 es de 4 metros, pues la resta me dirá que el suelo 1 que se encuentra en condición saturada es de 2,50 metros. Si esos 2,50 los multiplico por el gamma saturado de 1,92, obtengo ahora la carga de suelo 1 que está por debajo del nivel freático. Esos dos esfuerzos los que hemos calculado anteriormente, el de 1.50 metros por 1.83 y el de 2.50 por 1.92, se van acumulando a profundidad. ¿Cuál me faltaría para encontrar el esfuerzo a los 6.50? La carga del suelo 2 sobre los 6.50 metros. Es claro que el suelo 2 tiene un espesor de 2.50, entonces trabajo con ese espesor de 2.50 por el gamma saturado. Cuando sume
los 3 esfuerzos, voy a obtener entonces un valor como de 12.52 como el que se obtiene en ese gráfico. Por ejemplo, para obtener la presión de poros también a esa profundidad, saben ustedes que por debajo del nivel freático, todo el suelo pues lo estamos suponiendo en condición saturada. Esto induce entonces que si el nivel freático está a 1,50 de profundidad, entonces si quiero calcular la presión de poros a 6,50, pues simplemente es calcular la presión hidrostática que me generan los 5 metros de columna de agua que hay desde el nivel 6,50 hasta la superficie del nivel freático. Estos 5 metros multiplicados por el gamma del agua, que para nosotros es 1 tonelada metro cuadrado, ¿sí?, nos permitirá entonces entender el por qué este valor de presión de poros de 5 en los 6,50 metros de profundidad. Cuando haga la diferencia, la resta entre el esfuerzo total y la presión de poros, voy a obtener el valor de 7.52, que corresponderá al esfuerzo efectivo. Es decir, si yo necesito saber cuánto está soportando mi suelo en ese momento, mi suelo disponibles para una obra de ingeniería estará soportando 7.52 toneladas metro cuadrado correspondientes al esfuerzo efectivo en ese punto. Así pueden hacerlo sucesivamente con los puntos superiores hasta el nivel 0 del terreno. Bueno, en la parte anterior les comentaba la importancia de tomar la característica del ascenso capilar como una propiedad hidráulica de nuestros suelos. En lo que al ascenso capilar respecta, simplemente vamos a comentar que el ascenso capilar se evidencia en el terreno cuando tenemos suelo saturado por encima del nivel freático. La presencia de suelos saturados por encima del nivel freático, que también en la vida real se analiza, ustedes realizan un sondeo a un terreno y pues simplemente después de sacar la muestra notarán ustedes que se puede observar si el sondeo es superficial o si se puede observar la lámina libre de agua que comienza a llenar hasta un determinado nivel el sondeo. Eso implica pues que esa será la profundidad del nivel freático, pero entonces cuando nosotros vamos al laboratorio y realizamos las mediciones, notamos que materiales que han estado por encima de ese nivel freático se presentan en condición saturada. Esto implica necesariamente un ascenso capilar, no un descenso sino un ascenso capilar. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede cuando el agua se comienza a mover por conductos, por tubitos capilares, es decir, orificios o conductos no necesariamente rectos, irregulares, de diámetros microscópicos, que lo que permiten o lo que facilitan es que las distintas moleculitas de agua ya no puedan descender de manera libre, sino que queden agarraditas en las paredes laterales de esos conductos, que pues para una masa de suelo van a ser totalmente irregulares, producto de que esos conductos se forman entre los distintos vacíos intergranulares. Cuando yo tengo succión capilar, noten ustedes ahí en la presente diapositiva que lo que está sucediendo es que por encima del nivel 0 estamos también generando presiones hidrostáticas. ¿Pero qué particularidad tienen estas presiones hidrostáticas? Tienen la particularidad de que son negativas. Es la única forma que el agua ascienda por encima del nivel freático, que yo genere succiones o presiones negativas. Es lo mismo como cuando uno está succionando por una manguera agua, pues ¿qué es lo que uno hace? Uno lo que está generando cuando succiona es un vacío, una presión negativa en la boca comparada con la presión a la cual se encuentra el fluido que yo pretendo succionar. Entonces el fluido que hace se mueve de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Si la zona de menor presión está en mi boca, pues el fluido necesariamente se va a mover de manera ascensional hacia donde apunté el vacío. Lo mismo pasa acá. Entonces, para explicar esa conducta ascensional, necesariamente se tienen que generar presiones negativas. ¿Por qué? Porque en la lámina superior de agua
en donde usted ubique el nivel freático, la presión ahí es cero. Entonces, si quiero generar presiones menores para que el flujo suba, necesariamente menores que cero tendrán que ser presiones negativas. Tienen ustedes ahí a la derecha el valor teórico que permite calcular la altura crítica de succión o de la zona de ascenso capilar. La zona de succión o de ascenso capilar pues tendrá ese espesor HC. ¿Ese HC de qué depende? Miren, depende de una variable C correspondiente al área superficial promedio estimada para los orificios. Este valor de C ya es un valor que viene pues por convención calculado para distintos materiales, porque pues no es fácil medir un área superficial de 10 milímetros cuadrados o de 30, pero habitualmente se toma un valor entre 10 y 50 milímetros cuadrados. En el denominador encontrarán ustedes la relación de vacíos, simbolizada con la letra E minúscula, y encontrarán el famoso D10 que ustedes pueden obtener de la curva granulométrica, tal como lo hemos obtenido en unidades anteriores. Cuando trabajamos el ascenso capilar, la zona de succión, noten ustedes entonces encerrado en rojo el curioso evento que se sucede, y es que el diagrama de presión de poros, de presiones hidrostáticas o neutras que se encuentra en cualquier evento, ya difiere de los que hemos analizado anteriormente. En que por encima del nivel freático vamos a encontrar una zona de presión negativa. Note usted a mano izquierda la ubicación del nivel freático, la posición del nivel freático, ¿sí? Coincide exactamente con el valor cero de la presión de poros identificada con la letra U en dicho gráfico. Entonces, hacia abajo de ese nivel freático, noten ustedes que las presiones aumentan a la derecha. Por encima del nivel freático encontrarán ustedes que las presiones aumentan hacia la izquierda, lo cual sugiere una succión o un ascenso capilar o una presión de poros negativa, que obviamente incidirá en el valor del esfuerzo efectivo. Una situación particular a nivel de investigación en, digamos, la geotecnia del último siglo es el trabajo en esta zona de succión, porque si ustedes notan, cuando se desea calcular el esfuerzo efectivo en esta zona de succión, entonces como la presión es negativa, entonces tengo que el sigma total menos la presión de poros me da el efectivo, pero como la presión de poros es negativa, entonces sería menos por menos. ¿Eso qué implicaría? Que en la zona de succión yo voy a mayorar el esfuerzo vertical efectivo. Esto quiere decir que en la teoría, en la zona de succión, los suelos soportarían más carga. Y tiene razón. Imagínense ustedes, de la misma forma que les pedí que imaginaran anteriormente, supongan ahora que tenemos 3 granitos de material y tenemos el vacío lleno de agua. Con una agujita muy pequeñita, microscópica, vamos a comenzar a succionar. Ojo que ese material pues está en el vacío. Vamos a comenzar a succionar el agua contenida dentro de ese vacío. Si yo sigo succionando y sacando el agua, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con mis contactos intergranulares? Los granitos van a tender a unirse más en la medida en que yo siga succionando. ¿Esto qué va a hacer? Esto permitirá aumentar la resistencia del suelo. Entonces hay desarrollos científicos sobre el trabajo en la zona de succión que nosotros también concebimos a nivel de ingeniería de suelos como la famosa zona badosa. Ténganlo muy en cuenta, por favor, entonces, esta parte del ascenso capilar. Ya entonces, entrados en materia con lo que respecta a caracterizar con variables el manejo de nuestro suelo, pues vamos entonces a describir la ley de Darcy, que nos va a permitir encontrar las características permeables de nuestro suelo. Dentro de la ley de Darcy, pues es importante que hagamos un repaso primero de las condiciones de energía para un flujo a través de un conducto, tal como nos lo indica la ecuación de energía de Bernoulli. Esta ecuación de energía
como ustedes sabrán, tiene tres componentes o sumandos. Un sumando Z, un sumando U sobre gamma o P sobre gamma y un sumando B al cuadrado sobre 2G. Evaluando cada una de estos sumandos, notarán ustedes que cada sumando se da en metros, pero lo que estoy midiendo es una energía, que habitualmente bajo las concepciones de la física clásica yo medía en joules principalmente. No, cuando estamos evaluando condiciones de fluido o de flujo al interior de una masa de suelo, es importante tener en cuenta que la energía aquí se mide en metros, es decir, se denomina cabeza. No lo vayan a olvidar, cuando la energía de un fluido, de un flujo, yo lo mido en metros, lo que estoy midiendo es realmente la cabeza de energía. ¿Qué es la cabeza de energía? Es la altura de lámina de agua que nos va a indicar una variable energética, ¿cierto? O nos va a indicar esa altura o esa variable H que coincide con la condición energética de todo el fluido. Para fluido en medio poroso, como lo veremos a continuación, entonces se van a generar también, al igual como nos lo comentaba Bernoulli, unas pérdidas que en este caso se van a llamar delta J o delta H. Noten ustedes, ingenieros, que dentro del gráfico de energía total que yo realizo para un fluido que se mueve desde el tanque de la izquierda hasta el tanque de la derecha, la línea roja me representa la energía total del flujo tanto a la entrada del conducto, es decir, a la salida del tanque de la izquierda, como a la salida del conducto, es decir, a la entrada del tanque de la derecha. Ese cambio o esas pérdidas ocasionadas a lo largo del transporte son mucho más evidentes en un medio poroso, ¿sí? Cuando las trabajamos para un medio poroso, entonces se me generan los siguientes supuestos que me simplifican la ecuación de energía. ¿Cuáles son estos supuestos? Entonces estos supuestos me dirán que los flujos se mueven por conductos muy pequeños, de diámetros muy pequeños, bastante irregulares, por lo que su velocidad va a ser baja. ¿Esto qué induce? Esto induce entonces que ya toca necesariamente despreciar el tercer sumando de la ecuación de Bernoulli, es decir, el b cuadrado sobre 2g. ¿Por qué? No porque el flujo no tenga velocidad. Si no tuviera velocidad sería un flujo estático. No, el flujo sí tiene velocidad, pero al ser muy baja su velocidad, el aporte de la cabeza de velocidad en lo que respecta a energía total del flujo es muy pequeño. Por lo tanto, pues no vale la pena calcularlo, prefiere despreciarse. Ojo que los flujos de baja velocidad son los que se conciben a la luz de la hidráulica como flujos laminares. Entonces, siendo así, dentro de un medio poroso o dentro de un suelo, si suprimo el tercer sumando, nuestra cabeza de energía pues se simplifica y quedará, como lo ven ustedes en la parte inferior de la diapositiva, quedará como Z más U sobre gamma, es decir, la cabeza de posición, que nosotros la llamamos Z, más la cabeza de presión, que es U sobre gamma. Cuando sume esas dos cabezas, voy a obtener la cabeza total de energía, que nosotros concebimos y llamamos como la famosa cabeza piezométrica. No lo olviden, pues, ingenieros, cuando nosotros calculamos el flujo en un medio poroso y suprimo la cabeza de velocidad, lo que estoy calculando es la cabeza piezométrica, correspondiente a la suma de la cabeza de posición más la cabeza de presión. Siendo así, entonces, podríamos imaginar un flujo que se mueve, de acuerdo con esta diapositiva, de izquierda a derecha al interior de un medio poroso. Vamos a suponer las condiciones bajo las cuales este flujo se mueve desde el punto A hasta el punto B, pero recuerden, no es un flujo libre, no es un flujo estrictamente de agua, es un flujo que está atravesando un medio poroso. La energía inicial, si usted lo analiza muy bien, la energía inicial
es la que se concibe como el valor de H sub A marcado con una cota o con una dimensión vertical a la izquierda. ¿Producto de qué? De la cabeza de posición, es decir, del Z sub A, más la cabeza de presión. ¿Cómo se está midiendo esa cabeza de presión, ingenieros? Muy fácil, se está midiendo con lo que nosotros conocemos como un piezómetro. ¿Qué es un piezómetro? Es simplemente un tubo abierto, instalado, algunas veces a contracorriente, al interior del flujo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Por ese tubo vertical que se encuentra en el punto A, va a comenzar a subir el agua. Y el agua va a llegar hasta un nivel, tal como está marcado en el diagrama que está en esta diapositiva. Esa altura de agua que se encuentra en ese tubo es la que será para nosotros la famosa cabeza de presión. Como conozco la cota, que es Z, y conozco la cabeza de presión, pues fácilmente puedo calcular la cabeza de energía o la cabeza, la cabeza piezométrica en el punto A. En la medida en que el flujo va avanzando desde A hasta B, que están separados una distancia L, pues se comienzan a suceder una serie de pérdidas. ¿Pérdidas de qué tipo? Pérdidas por fricción principalmente. Acuérdense que los conductos sobre los cuales se está moviendo ese flujo son irregulares, están limitados por una serie de granitos también irregulares, absolutamente heterogéneos. Entonces el agua se va moviendo, pero a su vez va también chocando con esas partículas, con esos granos, y pues obviamente esos choques implicarán una disipación de energía. Eso hace entonces que la energía en el punto B ya no pueda ser la misma que en el punto A, sino que haya una disminución de la energía, producto, como se indica ahí, de esos choques. Esa disminución de la energía para nosotros está graficada como delta H. Dentro de esa condición gráfica que se plantea ahí, pues si los puntos A y B están separados una distancia L, y es claro que de A hasta B hubo una pérdida de energía dada por delta H, a su derecha entonces observarán la ecuación de una nueva variable que se concibe como la letra I minúscula, que se denomina el famoso gradiente hidráulico. ¿Qué me está evaluando el gradiente hidráulico? Me está evaluando las pérdidas de energía por unidad de longitud cuando el flujo atraviesa el medio poroso. Es importante ver que este gradiente hidráulico es adimensional. Y al ser adimensional, pues, como su nombre lo indica, no importa la dimensión en la cual nosotros estemos midiendo, siempre y cuando tanto las pérdidas como la separación entre los dos puntos, es decir, la longitud del medio poroso, las estemos valorando en las mismas unidades. Entonces, ingenieros, ¿cómo funcionaría nuestra situación? Si tengo entonces ese conducto, una distancia L, noten ustedes entonces que tengo una condición de flujo, gasto o caudal a la entrada, que se expresa con la letra Q minúscula. Pero no puedo tener la misma condición a la salida. No podría tener las mismas condiciones de la entrada como las mismas condiciones a la salida. Obviamente el caudal tiene que ser el mismo, ¿cierto? Porque de lo contrario pues tendría una acumulación de agua en ese tubo y pues en ese conducto, y esa no es la idea. El caudal es el mismo, pero lo que me refiero es que las condiciones a la entrada y a la salida no van a ser las mismas. Noten ustedes que a la entrada pues el caudal va a ser velocidad por área, y pues obviamente debe ser el mismo caudal a la salida, velocidad por área, pero con las variables de la salida. ¿Qué es lo que sucede realmente cuando nosotros estamos trabajando las condiciones a la entrada y a la salida? Realmente las pérdidas ocurren cuando ya el flujo ha atravesado el medio poroso, es decir, en la parte final de nuestro conducto. Por lo tanto, lo que yo vaya a calcular, lo voy a calcular es como velocidad o como parámetros a la salida, es decir, después de que ya existan las pérdidas. Cuando yo realizo ese cálculo, entonces voy a tener dos condiciones. Voy a tener unas condiciones a la entrada y voy a tener unas condiciones a la salida.
Entonces, las condiciones a la entrada son lo que nosotros conocemos como las condiciones de filtración, y las condiciones a la salida son las condiciones de descarga. Entonces, noten ustedes ahí que hay una clara relación entre la velocidad de filtración y la velocidad de descarga. La velocidad de filtración es necesariamente la velocidad a la entrada, y la velocidad de descarga es la velocidad a la salida, es decir, la que yo mido después de que el flujo ha tenido pérdidas de energía al atravesar el medio de longitud L. La velocidad de filtración suele ser necesariamente mayor que la velocidad de descarga, y pues obviamente está referida a las condiciones, o es relacionable con las condiciones de relación de vacíos o de porosidad, que se indica ahí con la variable n, como se encuentra indicada en la diapositiva y en las ecuaciones respectivas. Cuando nosotros queremos a nivel de laboratorio calcular pues las condiciones de permeabilidad, utilizamos los famosos permeámetros. Hay dos tipos de permeámetros. Un permeámetro, como ustedes lo verán en el laboratorio, es de carga constante, utilizado para realizar ensayos de permeabilidad en materiales granulares gruesos, donde pues las condiciones de permeabilidad, de filtración, de entrada y de drenaje del agua en el medio poroso son rápidas, ¿sí? Entonces pues ahí tendrán ustedes, tienen a su derecha la ecuación que les permite calcular el valor K de permeabilidad bajo esas condiciones de permeabilidad de carga constante. Si lo que en realidad se quiere es medir la permeabilidad de un estrato arcilloso muy denso con una escasa relación de vacíos, es decir, donde el agua tiene mayor dificultad para moverse, pues se utiliza un permeámetro de carga variable, como el que está aquí pues expresado gráficamente, para el cual pues se hace absolutamente necesario pues deducir una serie de ecuaciones que pues hacen parte ya de nuestro trabajo en las prácticas como tal de laboratorio, es decir, las ecuaciones de carga constante y de carga variable en lo que a medida de permeabilidad respecta se deducirán cuando pues ustedes estén acá realizando las prácticas de laboratorio respectivas. Ya entonces en nuestra última parte de este recorrido por las propiedades hidráulicas de los suelos, pues miraremos cómo se deduce la condición de flujo unidimensional. Entonces notarán ustedes acá, voy a permitir devolverme un momento acá para que podamos entender las condiciones de caudal que estamos presentando. Me voy a devolver. Entonces es claro para nosotros, de acuerdo con esta diapositiva, que la velocidad, como es distinta tanto a la entrada como a la salida, la velocidad a la salida, donde ya hubo pérdidas, para nosotros, como ustedes lo ven ahí reflejado a la derecha, será K por I, es decir, un valor de velocidad que yo expreso como K por un factor de corrección o un factor de ajuste que se denomina I correspondiente al gradiente hidráulico. Esto que permite inducir entonces que la permeabilidad que yo concibo como K es una velocidad. Entonces, esa permeabilidad es un indicador de la velocidad o de qué tan eficiente es el movimiento del agua al interior del medio poroso. Obviamente, si quiero medir velocidades a la salida, como aparece acá indicado, pues tendré necesariamente que afectar ese valor de permeabilidad por las pérdidas longitudinales, ya que no será lo mismo recorrer, por ejemplo, o que el agua recorra, por ejemplo, 1 metro, que 2 metros o 10 metros al interior del medio poroso. Si yo conozco que caudal es velocidad por área, pues ya tengo la parte que me permite calcular velocidad, que es el coeficiente de permeabilidad por el valor del gradiente hidráulico. ¿Qué es lo que sucede? Y ya permitiremos avanzar en las diapositivas. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Habitualmente lo que sucede es que tenemos necesariamente que entender la condición más real de la problemática, y la condición más real es que muchas veces vamos a tener distintos estratos
¿sí? Ya sea donde el agua se mueva de manera paralela o de manera perpendicular al flujo. Siempre hablaremos entonces que hay que hacer dos distinciones claras. Una cuando el flujo es paralelo, otra cuando el flujo es perpendicular a la estratificación. Como en esta diapositiva, cuando el flujo es paralelo, noten ustedes que lo que se va acumulando es el caudal, es decir, el caudal total que llega desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho del gráfico corresponde al caudal, a la suma de los caudales que van por cada uno de esos estratos. Asumiendo entonces una sección homogénea a profundidad, pues el área de dicho estrato corresponderá específicamente a las dimensiones de, que para este caso, acuérdense, como estamos tomando una profundidad unitaria homogénea para todos los estratos, pues el área simplemente se va a indicar por el espesor de cada uno de los estratos. En la parte inferior, entonces, tienen la forma en la cual pueden calcular una permeabilidad promedio cuando los flujos son paralelos a la estratificación. Si ya no tienen dos estratos, sino que tienen 3, 4 o más estratos, pues obviamente para la ecuación de esta permeabilidad promedio habrá que ir adicionando sumandos dependiendo del número de capas que se tengan. Y cuando el flujo es perpendicular a la estratificación, pues ya lo que no se acumula es el caudal, sino que lo que se acumula son las pérdidas. Como ustedes lo pueden notar ahí, entonces cuando el agua va descendiendo de manera normal, de manera transversal a los estratos, entonces pasa el estrato número 1 y hay unas pérdidas. Después pasa el estrato número 2, habrán otras pérdidas. ¿Qué induce eso? Que las pérdidas totales serán las que he acumulado a lo largo de, o cuando atraviesa el agua el estrato 1, más las pérdidas que se acumulen cuando el agua atraviesa el estrato 2. Entonces, luego de hacer esos cálculos, noten ustedes que cuando llego y equilibrio, sumo las pérdidas, pero de la misma forma soy consciente que los caudales son exactamente los mismos. El caudal que pasa por el estrato 1 va a ser igual al caudal que pasa por el estrato 2. Entonces, cuando realizo la similitud algebraica de las dos ecuaciones contempladas anteriormente, me encuentro con un valor de permeabilidad promedio como que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva, ¿sí? Que ustedes, pues valga la aclaración, y al igual que en la diapositiva anterior, pues ustedes pueden ir acumulando dependiendo de la cantidad de estratos que hayan. Si ya no hay dos estratos, sino que hay tres estratos, pues el numerador será D1 más D2 más D3, el denominador ya será D1 sobre K1 más D2 sobre K2 más D3 sobre K3. Bueno, entonces con lo anteriormente expuesto durante esta hora de presentación, hemos hecho un recorrido general por las características más importantes de los fluidos cuando se mueven al interior de un medio poroso. Ya solo resta pues la parte de particularidades, el análisis de condiciones particulares, como las condiciones de licuación o las condiciones por flujo propio, que ya pues veremos en unos cursos posteriores a este de mecánica de suelos. Esperamos haber dado claridad en los componentes básicos de este tema, que haya quedado clara las formas en las cuales se pueden determinar las permeabilidades de un suelo, y que pues sobre todo haya quedado en total claridad también y comprensión que la permeabilidad es el parámetro básico que nos permite entender y analizar las condiciones de un fluido moviéndose al interior de un medio poroso. Muchas gracias.